Bueno, muchachos, continuamos. Entonces, bueno, esto es lo mismo. Esto es lo del vías, esto ya lo había explicado. Y aquí están las representaciones especiales de ley triple de 754. Como cero no se puede representar directamente, cero se representa como un cero comenzado con todo cero. Es cero. ¿Sí? Eso no tiene ningún significado. ¿Sí? O sea, porque si usted lo opera, eso le va a dar otra cosa. Entonces, cuando todos son ceros, se asume que es cero. Hay cero positivo y cero negativo, pero pues ambos tienen el mismo significado. También está infinito, que es iniciado por cero, el exponente todos son unos y luego todos son ceros. Eso es infinito. Menos infinito son todos unos, luego todos ceros, menos infinito. Lo chistoso es que usted a nivel de bit puede hacer operaciones con eso. ¿Sí? Aunque el lenguaje obviamente no tiene mecanismos para impedirlo, pero con la representación tú podrías hacer una operación con infinito menos infinito. ¿Sí? ¿Ya? Y está el valor NaN, que es un valor que indica que no tiene, que es un valor no, por ejemplo la división entre 0 da NaN, ¿sí? Es un valor no válido, ¿sí? Entonces se representa con el exponente todos unos y el m diferente que 0. ¿Listo? ¿Preguntas allí, muchachos? Bien. ¿Cuál es el valor positivo más grande que se puede representar con el formato IEEE 754? ¿Qué me van a decir? ¿Cuál es el valor más grande? Positivo más grande. Recuerden, un bit para exponente, este es un bit para signo. Tenemos exponente, tenemos 8 y tenemos 23 para mantiza. Recuerden que el exponente es ¿qué? Es sesgado, ¿no? Recuerden que el exponente es sesgado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería el valor más grande? Recuerden que el exponente siempre se le resta 127. Entonces, dado que tengo 8 bits, ¿cuál es el número más grande que yo puedo representar con 8 bits? 2 a la 8 menos 1. 2 a la 8 menos 1, ¿qué es? 255. 2 a la 8 menos 1, que es 255 menos 127, da 128. Entonces eso es algo por 2 elevado a la 128. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa con la mantiza? ¿Qué podemos hacer? Recuerden que la mantiza es 1, algo. ¿Cierto? ¿Sí? O sea que yo podría tener 1, algo y correrlo 128 veces. ¿Estamos ahí? ¿Cuál sería el mayor número que podría representar ahí? ¿Cómo podría ser lo grande? Muchachos, eso sí, sin caer en estos casos especiales, pero en la mantiza no hay problema. Si la mantiza está llena de unos, ¿cierto? Está llena de unos, ¿cómo nos quedaría? Me quedarían 24 unos. ¿Por qué 24? Por el 1 que está, tenemos 24 unos, ¿cierto? ¿Y cuántos ceros tendríamos acá? 128 menos 24, ¿cuánto es? 104, correcto. Eso es lo máximo que podemos representar. ¿Sí? Vamos a hacerlo en nuestro super programa, ¿cierto? Entonces, básicamente yo todo lo voy a poner unos, ¿sí? En nuestro super software, 100% no fake, vamos a ponerle lo siguiente. Vamos a llenar todo de uno, ¿vale? Y miren. Recuerden que aquí el exponente lo arreglamos ahora. El exponente lo arreglamos ahora. Entonces el exponente, ¿cómo sería?
Si es, muchachos, si el exponente, ¿cómo sería? Si es 255, ¿cómo tendría que ser? ¿Cómo tendría que ser el exponente si es 255? ¿Qué tendría que ir? Pues todos son. Ah, verdad que ese es el valor NaN. Este es 110, ahí me equivoqué. No es 128, sino hay que restarle 1. Porque todos unos es NaN, ¿sí lo ven? Entonces hay que restarle 1. Sería 127. 127, correcto. Sí, aquí hay que corregir. Que es 127 por el tema del quién. Del NaN, que es representación especial. Y este es el número más grande que se puede representar, que es 2, que perdón, es 3 por 10 elevado a la 38. Este es el máximo número que se puede representar. Bueno, quitémosle el signo. Este es el máximo número que se puede representar. 3.4 por 10 a la 38. ¿Cómo haríamos para saber cuál es el mínimo número? ¿Cómo tendría que ser el exponente? Todos en ceros, ¿cierto? Todos en ceros. Recuerden que 0 es cuando el exponente es 0. Yo le pongo un 1 acá. Y todo eso lo convierto. Y todo esto le quiere. ¿Qué pasa, muchachos? Ceros. Puros ceros. Le quito puros ceros. Bueno, acá lo voy haciendo. Creo que el último no puedo quitarlo, pero vamos a quitar todo. Así, sería 1.17 por 10 a la menos 38, ¿sí lo ven? Eso es el máximo y el mínimo número positivos, ¿sí? Miren que un número más pequeño que eso, ¿en qué caemos? Más pequeño pues hacia 0. Un underflow no puede ser representado porque es más pequeño de lo que puede representar. ¿Listo? Entonces, muchachos, igual acá tengo miedo, acá responden y acá lo dice. ¿Sí lo ven? ¿Preguntas allí? ¿Y el epsilon de la máquina qué quiere decir? El epsilon de la máquina es un error. ¿Cuántos bits hay de mantisa? 23. ¿Sí? Ese es el epsilon. ¿Qué quiere decir? Que el mínimo cambio, el mínimo stick que yo puedo ver es suponiendo lo siguiente, muchachos. Síganme acá. Suponiendo que yo tengo la mantisa por 10 elevado a la 0. Por 2 a la 0, perdón. ¿Sí? ¿Sí me siguen acá? Entonces cuando el exponente es todos unos. O sea, cuando usted tiene 7 unos y un 0, esto es 0. Porque 127 menos esto, ¿cuánto da? 0. Y ahora la mantisa es un 1 seguido de 23 bits. ¿Sí me siguen allí? Entonces, ¿cuál es el mínimo cambio que él puede ver? El último bit, que sería por 2 a la menos 23. ¿Sí lo ven? El último bit en este aspecto, ¿a qué representa? 2 elevado a la menos 23. ¿Sí lo ven? Entonces, el mínimo cambio que él puede detectar es algo de 2 elevado a la menos 23. ¿Listo? Eso se le conoce como el epsilon de la máquina. Sí, pues eso ya depende de la representación. O sea que en la mantisa de los exponentes, por ejemplo, sería 2 a la menos 1, 2 a la menos 2 hasta la menos 1. Correcto. Sí, 2 a la menos 1. Pues si el exponente es 0, ¿no? 2 a la menos 2, sí. Hasta 2 a la menos 23. Recuerden que el primer 1 siempre se ignora. Entonces, ¿qué pasa aquí? El mínimo cambio que él puede detectar en esta normalización es en 2 a la menos 23. Ahora, ustedes me dicen, pero profe, yo puedo representar cantidades más pequeñas, y eso es totalmente correcto. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hago un corrimiento hacia el lado negativo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? 0, ¿cierto? ¿Por qué el 2 a la 23 está allá? No se tiene en cuenta, por ejemplo, de derecha a izquierda. Sí. Porque es que el exponente es 0 en este caso. Y el exponente de 0, recuerde que es 1, la mantisa. Si el exponente es 0, no hacemos ningún corrimiento. Entonces, por eso el menor valor acá es 2 a la menos 23. Ese es el mínimo cambio que puede detectar sin ningún problema. ¿Qué pasa, muchachos, en el caso de que
en caso de que el exponente sea negativo, ¿cierto? En caso de que el exponente sea negativo, ¿cierto? Vamos cayendo hacia acá. Entonces usted va a tener acá, por ejemplo, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, 2 a la menos 4. ¿Sí me siguen? Si el exponente es negativo. Si el exponente es doble. Pero ¿qué pasa? Perdemos precisión hacia dónde. ¿Sí lo ven? Por ejemplo, si yo tengo los exponentes desde 2 a la menos 2, yo no puedo detectar cambios en 2 a la menos 1. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Si el número es muy pequeño, yo no puedo detectar cambios hacia números grandes. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces por eso se toma normalizado. ¿Sí? O sea, el mínimo cambio que él puede detectar, o sea, yo le puedo sumar 2 a la menos 23 y va a dar un número siguiente. Si yo le sumo algo menos que esto, no lo va. O sea, es como si le estuviera sumando 0. ¿Sí? Esto se refiere a que si yo le sumo 10 más el épsilon, va a dar el sucesor de quién? Va a dar 10.000 algo. ¿Sí me siguen? Pero si yo le sumo un número que sea menor que el épsilon, es como sumarle 0. Porque el cambio no lo detecta. ¿Sí? O sea, es la mínima cantidad que yo necesito operar para que se detecte un cambio. ¿Sí? Por esa razón, muchachos, en estas representaciones hay que evitar sumar números grandes con números pequeños. Las magnitudes deben ser aproximadamente del mismo orden para que los resultados se puedan realizar sin más errores de redondeo. Es decir, cuando usted hace una operación se van a introducir errores de redondeo. ¿Sí me siguen acá? O sea, a medida que usted haga operaciones con esto, si usted opera números grandes con números pequeños, va a introducir más errores de redondeo. ¿Sí? Por esa razón debe trabajar en lo posible con números de la misma magnitud. Es decir, yo no puedo pretender sumar 100 millones con algo por 1 por 10 a la menos 9. ¿Sí? Porque van a introducir errores de redondeo. ¿Sí? ¿Vale? Eso es lo que habla aproximadamente. Y el mínimo cambio que él puede detectar es 2 a la menos 23. Si yo le sumo 10 a la menos 23, va a detectar el cambio. Si yo le sumo con algo menor, no va a detectar el cambio. ¿Listo? Eso es lo que habla con el épsilon de la máquina. Las operaciones ocasionan errores de redondeos. Restar cantidades pequeñas muy cercanas. ¿Sí? Por ejemplo, miren acá, ¿qué pasó? No, a ver si ustedes lo ven. Están en el mismo orden, ¿cierto? ¿Cuánto da 0.7642 menos 0.7641? Da 0. Miren acá, ¿cuántos bits representativos hay? 4, ¿cierto? Resulta que si yo resto estos dos, esperen, yo veo algo, 0.7642, 0.7641, esto parece estar bien, ¿no? No, es que aquí hay un problema. Esto es como tener 764.2 menos 764.1. ¿Cuánto da esto? 0. Lo estoy transformando. Miren acá. 764.2 menos 764.1. ¿Qué pasa? Yo los estoy transformando a 0.1. Y estos dos son iguales. Miren acá que yo corro 3. 1, 2, 3. Queda. Vamos a ver si lo corro 3. Aquí lo corro. Si queda aquí, corro 1, corro 2. Corro 3, ¿no? Sí, da lo mismo. El ejemplo no está bien. El ejemplo no está bien. Bueno, adicionar un número grande a uno pequeño, que es lo que yo estaba hablando. Miren lo que pasa acá. ¿Qué pasa aquí, muchachos? Esto es un más, ¿no? ¿Qué ven ahí? Si yo corro, ¿cuánto es esto? Esto es 4000 más que. Esto es correr 4, que es aquí, que sería más 0,01. ¿Qué ven acá?
¿cuánto daría esto? Si corro, da exactamente lo mismo. Es que este problema... Esperen. Eso es un error de... Pero el problema está bien. Aquí hay 4 ceros, aquí hay un 1. 4001. Esperen, yo miro. Y esto da, y esto es 0,1, sí, está bien. Cantidades muy cercanas. Restar cantidades muy cercanas. Aquí hay 4, aquí hay 4. Voy a adicionar número algo grande. Esperen, yo veo una cosa, me he perdido. Esperen, yo veo algo acá. Y redondeo. Es que la vaina aquí... Vamos a ver, esto da 0,1, esto da 764, 764, adicionar un número grande a uno pequeño. Bueno, muchachos, de este sí les tengo por 10 a la 4, pues queda exactamente lo mismo. Pero ¿por qué? Muy pequeñas, restar cantidades pequeñas muy cercanas, pero es que esto no es. Muchachos, esto queda pendiente, ¿listo? No voy a perder tiempo con esto. Lo que tiene que ver esto, muchachos, es que cuando ustedes van a restar cantidades muy cercanas, les va a dar algo que es 0 prácticamente. O sea, no les va a dar algo distinto que 0, sino que les va a dar 0. Es como si estuvieran restando la misma cantidad. Pero el ejemplo aquí no sirve. Y lo que pasa aquí con adicionar un número grande a uno pequeño, que era lo que yo estaba explicando ahora, tiene que ver que dentro de la representación es como si no le sumaras nada. ¿Por qué? Porque es que el número pequeño, cuando usted hace la suma, no se va a poder representar. Ya les voy a explicar por qué pasa eso. Eso sí lo puedo explicar por qué pasa, pero el ejemplo está pendiente. Ese ejemplo yo creería que está mal, ¿sí? Lo que pasa, muchachos, es que cuando ustedes cuando ustedes transforman el número, ¿cierto? Digamos por 2 a la 10, y por ejemplo le van a sumar una cantidad pequeña. Afortunadamente mis recursos de haber dado arquivos me sirven aquí. A la menos 2. Supongamos que esta es una representación donde utilizamos 4 bits para Mantissa, ¿vale? ¿Estamos ahí? ¿Qué va a pasar? Cuando ustedes, muchachos, bueno, no vamos a hacerlo tan exagerado, vamos a ponerle a la 3 y a la menos 3, ¿sí? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? Este número, ¿cómo es? 1. Vamos a normalizarlos. Cuando ustedes van a hacer una suma en punto flotante, deben normalizar ambos números y ya pueden realizar la operación. Normalizado este número, ¿qué quiere decir? Que no esté multiplicado por un exponente. ¿Cómo me queda este número normalizado? Queda 1, 1, 0, 0 y coma 1. ¿Estamos ahí? ¿Y este número normalizado cómo me queda? Quedaría, corremos acá. Tengo que hacerlo aquí abajito, voy a poner aquí la coma, ¿cierto? La coma se corre 1, 2 y 3. ¿Estamos ahí? Entonces va a quedar 0, 0, 0, 1, 1, 1. ¿Vale? Hagamos la operación. ¿Qué nos queda?
1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Estamos ahí. Yo hice la operación en binario. Obviamente, pues aquí hay ceros y aquí hay ceros. ¿Listo? ¿Me entienden el ejemplo? O sea, tenemos dos números en representación de punto flotante. Yo me inventé que esto tenía 4 bits de mantisa. ¿Vale? Entonces, cuando lo pasamos al binario, ¿cierto? Esto va a representar a la larga 1, algo por 2 elevado al exponente. ¿Estamos ahí? Un exponente es 3 y el otro exponente es menos 3. Tenemos una cantidad grande y una cantidad pequeña. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, muchachos? Cuando sume esto, me va a dar este número, que es el resultado exacto. ¿Pero qué tengo que hacer luego? Tengo que volverlo a transformar a la representación de punto flotante. ¿Cuántas veces tengo que correr? 1, 2, 3. Y esto va a dar 1, 1, 0, 0, ¿cierto? Esta es una representación de mantisa de 4 bits. Luego aquí, ¿qué sigue? 1. ¿Y qué pasa con el resto? Se trunca. Se redondea. Porque truncamiento y redondeo son distintos. Por 2 elevado a la 3. ¿Qué pasó ahí? No le sumamos nada. ¿Sí lo ven? Este es el error que explican aquí. El error de adición. Additive, ese en el libro se llama additive cancellation. ¿Sí? O sea que es como si no le estuviera sumando nada. ¿Sí? Ahora, muchachos, ¿qué pasa con dos números que son muy cercanos? Entonces, vamos a trabajar con 1, 1, 0, 1 por 2 elevado a la 3 y vamos a trabajar con 1, 1, 0, 0 por 2 elevado a la 3. Entonces, si restamos estos dos números, ¿qué pasa? ¿Va a dar? Me queda aquí, 1 por 2 a la 3. Pero aquí parece que no tiene problema. ¿Cómo? Ah, bueno, como es el mismo exponente no lo hice. De hecho, le va a dar lo mismo cuando los denormalizamos. Ah, no, ya sé que tiene que ver esto, muchachos. Ya sé que dos números, cantidades pequeñas muy cercanas. No, ya me acordé qué pasa aquí. Desde la representación de punto flotante. Lo que pasa, muchachos, tiene que ver con esto. Ya les explico. Voy a esta ventana. Ya ya lo puedo sustentar. ¿Qué pasa? Miren, muchachos, representemos por ejemplo el número 7565.64. ¿Estamos ahí? Entonces, si yo, un número muy cercano a 7665.64, ¿quién podría ser? Algo muy cercano. No, mucho más cercano. Entonces, miren la representación. Vamos a abrir de nuevo la pestaña. No, es que el ejemplo está malo. El ejemplo está malo y ya sé que lo voy a corregir para el curso de métodos. Sí, ahora, 7565.63 99999. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? 7600, miren aquí el número que quedó. .6401 36 y miren lo que quedó acá. ¿Qué va a pasar? Cuando yo lo reste, va a dar 0. Eso es lo que el ejemplo está malo en las diapositivas. Yo se los explico de los de que conozco de esta representación. Usted no puede pretender restar dos números que estén muy cercanos. La diferencia es distinta que 0 y eso estamos totalmente de acuerdo. Pero ¿qué pasa? La representación misma da el mismo número. ¿Sí? De hecho, esto se puede ver en números grandes, muy evidentemente. Damos un número grande. .5. Por ejemplo, este número es exageradamente grande.
Pongamos el salario de los congresistas, ¿cuánto es? 35.617.804.65, creo que es así. Y, muchachos, usted le hizo una donación de un pesito, ¿cierto? Entonces, el congresista, usted le hizo el congresista tiene un salario un poquitico más, pero eso es un poquitico más, y él quiere saber cuánto le donaron. Entonces, supongamos que le donamos un pesito. Entonces quedó en 65. ¿Qué pasa? Miren acá. 805, 804, ¿qué ven? Lo mismo. O sea, ese error de cancelación se ve mucho en números grandes. Y esos pesos cuentan. Ahora imagínense, en cuentas grandes eso puede pasar. Pero yo supongo que si uno está trabajando con un banco uno debe tener presente este tipo de cosas. Ahora bien, muchachos, aquí hay una herramienta que dice +1 - 1. ¿Sí lo ven? El siguiente, miren este número, 804, ¿lo ven? El siguiente número que puedo representar es 808. O sea que 805, ni 806, ni 807 se pueden representar. ¿Qué pasa si yo intento restarlo con 805, 806 o 807? Va a dar 0. Y ahora imagínense que eso multiplicable. Por ejemplo, pasa mucho en física, que uno tiene cantidades grandes que se suelen dar un valor pequeño. Si usted busca un experimento, por ejemplo, buscando la diferencia de carga en algo, y usted tiene algo muy grande y algo muy grande, y usted sabe que la diferencia de carga es muy pequeña. Entonces usted cuando hace la resta de la carga de este y la carga de este, ¿qué le va a pasar? Le va a dar 0, y eso multiplica otras cosas. Ahí ya hay problema. Sumar sumar algo pequeño no pasa nada, pero ¿qué pasa cuando usted está multiplicando? Se te vuelve 0. Y ahora imagínese que eso fuera un fraccionario y estuviera abajo. Si lo ven el problema que hay, ¿no? Eso, voy a modificar esa diapositiva, ya sé en qué voy a modificarla. El ejemplo no está bueno ahí. ¿Listo? Afortunadamente estarán corregidas pues para agosto, no para ahora. ¿Listo? Bien, muchachos. Como les decía, yo no tenía diapositivas propias de este curso. ¿Tienen preguntas? ¿Sentimientos? ¿Qué pasó? ¿Qué pregunta? Pues que uno es como sumarle el epsilon. No, el epsilon de la máquina tiene que ver, es lo mínimo que él vería normalizado. O sea, normalizado lo mínimo que él ve. ¿Sí? No, eso, y que lo ve en orden. O sea, que usted puede sumar 2 a la 23, más 2 a la 23, más 2 a la 23 de forma uniforme, sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si usted mueve el exponente? Ya no puede sumar 2 a la 23 de forma uniforme, cambia. Es lo que usted puede sumar uniformemente. Usted puede sumar 2 a la 23 y luego volverle a sumar y volver a sumar sin ningún problema. ¿Sí? Porque la representación lo permite. ¿Sí? Es como sumarle 1 a la mantisa al final. Esa es la respuesta. Cuando usted ya mete cifras o está corrido hacia acá, ya se empieza a manejar ya empieza a cambiar la información de la representación. Entonces, ¿preguntas aquí, muchachos? Ustedes nunca preguntan nada. Ustedes tienen el ánimo de unos viejitos. ¿Sí? Muchachos, ¿preguntas? Mentalmente ustedes están años luz mío, según veo. Muchachos, ¿preguntas? Debería de preguntarles qué significa la vida y todo eso. Bien. Entonces, estamos listos. Entonces, ¿tienen preguntas sobre esto? Esta diapositiva ya la doy por explicada. La explico pues de lo que yo conozco de la representación. Esto hay que cambiar. ¿Listo? Claros estos conceptos de la resta cancelación y la adición por un número que no se ve. Bien, eso introduce más errores. Recuerden que estamos en la sección de errores de este curso.